Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que corresponde a el enlace químico. Enlace, tipos de enlace iónico, covalente, polar, no polar, propiedades de la sustancia y su relación con los tipos de enlace que mantiene unidos a sus átomos. Primero, debemos destacar que cuando se acercan dos átomos, se ejercen varias fuerzas entre ellos. Algunas de estas fuerzas mantienen unidos a estos átomos y otras tienden a separarlos. En la mayoría de los átomos, con excepción a los gases nobles, las fuerzas son atractivas y son superiores a las fuerzas repulsivas. Y los átomos se acercan entonces formando un enlace. Entonces, un enlace químico no es más como la fuerza que mantiene unido a dos o más átomos dentro de una molécula. Tenemos que considerar la llamada regla del octeto. Los átomos tienden a perder, a ganar o compartir electrones de tal forma que quedan 8 electrones en su último nivel de energía, es decir, en el nivel más externo. Esta configuración se dice que les proporciona gran estabilidad a los átomos y es la configuración que tienen la mayoría de los gases nobles, con excepción al helio, que tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces, dependiendo de la carga que tenga, si está cargado pues el átomo, podemos decir que se forma un ión. Un ión no es más que un átomo o un conjunto de átomos que poseen carga eléctrica. La carga eléctrica se refiere a esa diferencia de electrones, déficit o que haya aceptado electrón. Cuando estamos en presencia de un ión con carga positiva, se le denomina catión. Por ejemplo, acá tenemos al ion calcio, que tiene una carga de +2. Esto significa que este ion, este átomo de calcio, perdió 2 electrones para convertirse en un ion calcio cargado positivamente. Las cargas positivas nos indican los electrones perdidos. Y tenemos acá el ion amonio, cuya carga es +1, lo que significa que él ha perdido un electrón. Cuando el ion tiene carga negativa, se le conoce como anión. Por ejemplo, el ion bromuro, que tiene una carga de -1, acá una rayita, y el ion clorito, que tiene una carga de -2. El ion clorito ganó 2 electrones y el ion bromuro solamente uno. Por ejemplo, se dice que el sodio tiene un potencial de ionización bajo. Recuerden que el potencial de ionización nos dice cuál es la fuerza o la tendencia que tiene ese átomo de perder un electrón. Entonces el sodio tiene un potencial de ionización bajo, por lo que puede perder fácilmente el electrón que tiene en el nivel 3, su nivel S. Veamos acá. El sodio, este cero acá arriba, significa que está en estado neutro, que tiene sus electrones y protones completos. Esta sería su configuración electrónica. Nivel 1, el sodio, perdón, partimos de que tiene Z igual 11, es decir, su número atómico es 11, significa que tiene 11 electrones girando alrededor del núcleo y dentro del núcleo tiene 11 protones. Eso le confiere la neutralidad. Entonces, la configuración electrónica, guiándonos por el método de la lluvia, sería 1s2 y hemos colocado 2 electrones. Pasamos al segundo nivel. Recuerden que cada nivel tiene a su vez subniveles que se denotan con letras. Es un nivel 1, el nivel 1, perdón, tiene un solo subnivel que es el S. El 2 tiene 2 subniveles que son el S y el P. Y el 3 tiene 3, S, P y D, y así sucesivamente. Y cada subnivel tiene una capacidad máxima de electrones. Hasta que no llenamos un subnivel, no podemos pasar al otro. Entonces, vamos a ordenar esos 11 electrones. Sería en el nivel 1, 2 electrones. En el nivel 2 tendríamos 2 subniveles.
Colocamos 2 acá, 6 acá, y si sumamos, vemos que van 10 electrones organizados y nos faltaría uno. Entonces pasamos al tercer nivel de energía y en el subnivel S colocamos ese electrón que falta para llegar a los 11 electrones que tiene el sodio. Este sería la configuración electrónica del sodio en estado neutro. ¿Qué pasa? Que su tendencia es la de perder un electrón. ¿Y cuál va a perder? El electrón que se ubica en el último nivel. Cuando él pierde ese electrón, su configuración termina acá en 2p6, más el electrón que perdió, termina en 2p6. Y si sumamos 2p6 más 2s2, serían 8 electrones ahora en su último nivel, que es lo que nos dice la regla del octeto. Por eso la tendencia de él es a perder ese electrón y lograr así su estabilidad. Entonces, nos dice acá que la estructura electrónica del ion resultante es exactamente igual a la del gas noble neón. Todos los átomos dentro de la tabla periódica buscan aceptar o perder o compartir electrones, buscando siempre detener 8 electrones y tomar la configuración electrónica del gas noble que les está más próximo en la tabla periódica. Otros elementos ganan electrones, así como vimos acá que el sodio lo perdió, hay otros que lo ganan para llenar esa capa de valencia del último nivel y alcanzar la configuración estable de 8 electrones. El cloro es un ejemplo. El cloro en estado neutro. Vemos acá su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, aquí había 10. 10 y el número atómico del cloro es 17. Entonces nos faltaría colocar en el nivel 3 2 electrones en el subnivel S y 5 electrones en su nivel P y así tendríamos los 17 electrones de su número atómico, ¿verdad? Fíjense que este, él tiene en su último nivel, tendría 7 electrones. Entonces, lo más factible para el cloro es atraer hacia sí un electrón y poder tener los 8 electrones que le dan su estabilidad en la última capa. Entonces, él gana un electrón y su último nivel va a tener 8 electrones. Entonces, se transforma en un ion. En este caso, como tiene una carga negativa, sería del tipo anión, porque tiene un electrón de más. Luego tenemos acá un cuadro con los diferentes tipos de enlace. Cuando los átomos se unen y ganan o pierden o comparten electrones, se forman diferentes tipos de enlaces químicos. Tenemos en primer lugar el enlace llamado enlace iónico. Este enlace se origina cuando se transfiere uno o varios electrones de un átomo a otro. Debido al intercambio electrónico, los átomos se cargan positiva y negativamente, estableciéndose así una fuerza de atracción electrostática que los enlaza. Uno gana y el otro pierde. Se forma entre dos átomos que tienen una gran diferencia de electronegatividad. Pues, recuerden que los átomos que son electronegativamente más fuertes tienen tendencia a atraer electrones hacia él. Estos elementos corresponden a los del grupo 1 y a los del grupo 2A. Estos elementos forman enlaces iónicos con los elementos de los grupos 6 y 7A. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Lo que pasa es que este ejemplo no está terminado. Pero tenemos el sodio, que dijimos ya que tiene un electrón en su último nivel, y el cloro que tiene 7 electrones. Entonces, como el cloro es más electronegativo, tiene tendencia de atraer hacia él ese electrón que tiene el sodio en su último nivel, y así él tendría 8 electrones
que le dan estabilidad y el sodio quedaría con 8 electrones, como lo vimos anteriormente, en su último nivel, teniendo entonces estabilidad. Ese es un enlace iónico donde hay un intercambio completo de electrones. Uno da y el otro acepta. Hay otro tipo de enlace llamado covalente, en donde donde se comparten uno o más pares de electrones. Esto sucede entre átomos que tienen diferencia de electronegatividad pequeña, o sea que no es muy grande la diferencia. Tienen una electronegatividad muy parecida. Por ejemplo, un átomo de nitrógeno con otro átomo de nitrógeno. Cada uno tiene 5 electrones en su último nivel, entonces la tendencia es a compartir de manera que en un momento dado cada uno va a tener 8 electrones. En un momento dado los tiene uno y en un momento dado los tiene el otro. Y así logran su estabilidad, compartiendo los electrones. Dentro del enlace covalente hay dos subtipos. El enlace covalente apolar, que se presenta cuando la electronegatividad de ambos átomos es la misma. Entonces, si los valores son iguales, al restar da cero y vamos a tener un átomo neutro. Sucede entre átomos iguales para formar moléculas y cuyo estado al final, pues, es sin carga. Y cuando hay una pequeña diferencia de electronegatividad, o sea que son muy parecidas pero no iguales, entonces hay una compartición de electrones de este tipo. Que era como les decía aquí que sucede en este ejemplo de aquí arriba, que por un ratico los tiene uno, por un ratico los tiene el otro. Existe también un enlace llamado enlace covalente coordinado, que se establece por compartición de electrones entre dos átomos, pero en donde un átomo aporta los electrones que se comparten. Y se da generalmente en este tipo de iones que están conformados por tres átomos. En este caso, el dióxido de azufre está formado por un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno, en donde el átomo de azufre va a compartir electrones con cada átomo de oxígeno. Y entonces se forma un enlace covalente coordinado. Generalmente cuando vean tres o más, ya saben que el enlace es coordinado. Y por último, hay un tipo de enlace que se llama enlace metálico, en donde los electrones que participan en el enlace se encuentran moviéndose libremente a causa de la poca fuerza de atracción que hay en el núcleo. O sea, hay mayor cantidad de electrones que eh, intercambiando energía y moviéndose, saltando de un nivel a otro. Y entonces eso nos da un enlace metálico que es un enlace bastante fuerte, bastante estable. Ok, entonces tomando en cuenta la propiedad de la electronegatividad, que recordemos que es la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia él los electrones cuando está formando un enlace químico, tenemos los tres tipos de enlace. Podemos predecir qué tipo de enlace se va a formar conociendo los valores de la electronegatividad, los cuales ya están registrados en la tabla periódica. Entonces se dice que si la diferencia de electronegatividades de esos dos átomos es mayor a 2, mayor o igual a 2, se dice que el enlace es iónico. Incluso hay algunas literaturas que bajaron un poquito este valor y ya a partir de una diferencia de 1,7 se considera que el enlace, perdón, que se forma tiene un alto carácter iónico. Si la diferencia de electronegatividades nos da un valor comprendido entre 0,5 y 2 o menor a 2, se dice que el enlace que se forma es covalente polar, ¿verdad? Donde hay compartición.
Pero si la diferencia es muy chiquita, es menor a 0,5, entonces se dice que es un enlace covalente puro o enlace no polar o apolar. También se le conoce como apolar. Ya que hay un pequeño ejemplo. Según la tabla de las electronegatividades, aquí nos preguntan, ¿qué tipo de enlace se forma entre un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno? Entonces, buscamos en la tabla de electronegatividades y vemos que el hidrógeno tiene un valor de electronegatividad de 2,2 y el oxígeno de 3,44. Restamos esos valores y nos da una diferencia de 1,24. Si buscamos acá, esa diferencia está acá, en este rango, porque es menor a 2 y mayor a 0,5. Por lo tanto, podemos decir que el tipo de enlace que se forma entre estos dos átomos se llama covalente polar. Entonces, esto sería la parte del enlace químico, porque luego vienen acá una serie de ejercicios. Bueno, hay otros ejemplos acá que dice decidir si se puede aplicar o no la regla del octeto en las moléculas de cloruro de baririo y cloruro de boro. Entonces hay que hacer la configuración electrónica, buscar los valores de electronegatividad y ver cómo sería el enlace. Pero no les voy a mandar a hacer ninguno tan complejo. Estos son enlaces complejos porque se forman entre más de dos átomos. Entonces veamos acá. Voy a compartirle. Entonces pueden ver acá lo de el enlace químico. Esta sería la presentación, es como un resumen. Quería mostrarles acá que hay un cuadro en donde dice el tipo de enlace, hay una representación de los tipos de enlace, el enlace iónico, el covalente, el metálico, el tipo de estructura que forman los átomos en su interior. Los del el enlace iónico forman una red iónica. Fíjense que tenemos dos átomos aquí muy cercanos, el potasio y el cloro, y entonces ahí se ve que uno le cede el electrón a otro. Si pudiéramos ver qué figura forman los átomos dentro de una molécula de cloruro de potasio, vería que forman esta estructura cúbica que se llama red cristalina. ¿Y qué propiedades van a tener los materiales que están conformados por este tipo de enlace iónico? Acá lo dice. Son sólidos cristalinos que tienen punto de fusión elevado, punto de fusión y de ebullición elevado. Generalmente son solubles en agua y son capaces de conducir la electricidad cuando están en estado líquido. Cuando están en estado dos sólidos, no son capaces de conducir la electricidad. Tenemos un ejemplo de enlace covalente, como dijimos, en el enlace covalente ahí están compartiendo electrones. El tipo de estructura es moléculas simples, pero también dependiendo del número de átomos puede haber moléculas gigantes. Por ejemplo, tenemos el metano, que está conformado por un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Y como una molécula gigante, tenemos una molécula de diamante. ¿Qué características forman? Bueno, los que están conformados por moléculas simples son generalmente líquidos y gases, tienen punto de fusión y de ebullición bajo, no son solubles en agua y no conducen la electricidad. Cuando estamos hablando de moléculas gigantes, generalmente están en estado sólido, su punto de fusión y de ebullición es elevado y pueden o no conducir la electricidad. Y por último tenemos a los materiales que están conformando el enlace metálico. Tipo de estructura que se observa es una red metálica que es así como la que les estaba como describiendo, pues, que están los electrones distribuidos por toda la red. Un ejemplo de esto es la plata.
¿Qué características presentan los materiales que conforman el enlace metálico? Que son sólidos en su mayoría, son sólidos cristalinos, que son capaces de romperse y también se pueden moldear, o sea, son dúctiles y maleables, tienen puntos de ebullición y de fusión elevados y generalmente son insolubles en agua. Entonces, este cuadrito me parece importante para aclarar lo que son las propiedades de los materiales que están conformados bajo los diferentes tipos de enlace. En la presentación también está la definición de un enlace químico, que ya dijimos que no, que hay un enlace químico entre dos átomos o grupos de átomos cuando las fuerzas que se establecen entre ellos permiten la formación de un agregado con la suficiente estabilidad para que pueda ser considerado una especie independiente. Esta es otra manera de definirlo. Tenemos un sólido, que es el sodio, con el cloro, que está en estado gaseoso, y forman el cloro de sodio, que es la sal que conocemos. Entonces está lo de la regla del octeto, la electronegatividad. Aquí tenemos la tabla de los valores de electronegatividad. Fíjense que si observamos acá, que mientras más arriba a la derecha, la electronegatividad es mayor, siendo el flúor el elemento con la electronegatividad más alta, en 4. Y en el extremo inferior izquierdo tenemos a los elementos con menor electronegatividad, siendo el francio, el ceso y el francio, los elementos que tienen menor electronegatividad. Según la tendencia que vimos de las propiedades periódicas, la electronegatividad tiende a disminuir de arriba hacia abajo y aumentar de izquierda a derecha. Y fíjense que más o menos se cumple. Siempre hay algunas excepciones en la tabla, pero más o menos esa es la tendencia que se espera. Tenemos acá un mapa conceptual que nos dice que la electronegatividad es la que nos va a permitir o predecir el tipo de enlace que se va a formar, que si se da entre átomos iguales, en los cuales la diferencia de electronegatividad es cero, porque tienen la misma electronegatividad, el enlace que se va a formar es covalente puro o no polar o apolar, como por ejemplo las moléculas de hidrógeno, de cloro y de cualquier otro átomo. Cuando los átomos son diferentes, las electronegatividades son diferentes y puede haber dos tipos de enlace. El iónico, en donde la diferencia de electronegatividad es mayor. Aquí fíjate que en este mapa conceptual nos dice que es mayor que 1,7. Y el enlace covalente polar, donde la diferencia no es tan grande. Entonces aquí está la representación de un enlace, como son dos átomos iguales de hidrógeno. Entonces ellos lo que hacen es compartir un electrón y fíjense que entonces va a tener, este átomo de hidrógeno va a tener dos electrones como el helio y este átomo en otro rato, pues en otro momento tiene dos electrones como el helio. Y así ellos logran su estabilidad. Y tenemos acá, cuando se comparten dos pares de electrones, se forma un enlace doble y también se pueden compartir tres pares de electrones y se forma un enlace triple. Entonces, aquí está la representación de otras moléculas más grandes y de otras, y tenemos acá como adicional otras fuerzas intermoleculares que pueden existir entre los átomos de una molécula o de un compuesto. Entonces, las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas definen en parte sus propiedades físicas y son de menor intensidad que los enlaces químicos. Estas fuerzas intermoleculares son de menor intensidad que los enlaces que acabamos de ver, enlace iónico, metálico, polar y no polar. Esas uniones se le llaman dipolo-dipolo, ion-dipolo, fuerzas de London o enlaces de hidrógeno. Entonces, esto sería lo que corresponde a la parte de enlace químico. Realmente no tiene mucho que decir, leer y aprender las diferencias. Bueno, gracias por su atención.